La charla de hoy la va a dar Pablo Fernández Moniz, que es geólogo, y el tema de la charla es los SIG aplicados a la Organización para la Información Marina, un tema bastante interesante, y su experiencia en el proyecto Medina. Gracias. Cuando quieras, Pablo. Bueno, pues lo que vamos a hablar durante el día de hoy, hablando con Avelina, no va a ser tanto la gestión del proyecto, que fue un poco al principio de esta charla, ¿no? Una idea inicial donde iba a estar focalizada, sino sobre todo dar un seminario, ¿no? Entonces va a ser muy informal, en el sentido de que yo voy a estar hablando un montón de cosas, de introducción a las tecnologías de información geográfica, introducción al software libre, explicaremos por qué utilizamos en proyectos grandes software libre, y si al final vamos a dar unos pequeños minutos de hablar de cómo utilizaba yo todos esos programas, engloba un poco el ecosistema de las tecnologías de información geográfica para la gestión de un proyecto europeo, ¿vale? Ahora están, entre comillas, muy de moda, no tanto que sea una moda, sino que se está fomentando mucho el tema de los proyectos europeos. De hecho, en Ciencias del Mar se está generando mucho trabajo en esa línea, seguramente lo han visto en el PCT, cada 2 por 3 están saliendo convocatorias de plazas de licenciados en Ciencias del Mar para proyectos FP7 o proyectos Horizonte 2020, que es un poco por donde se están moviendo ahora la financiación europea. Los FP7 ya terminaron, ya empezamos con el 2020 y será un poco lo que estaremos hablando desde el día. Entonces, ya les digo, me van parando, levantan la mano, vamos a hacer un poco así dinámica. Sobre todo porque voy a estar hablando a lo mejor de tecnologías o de cosas que no saben lo que es, entonces me lo van diciendo, me paran, porque al final a lo mejor no tiene sentido hacer esa pregunta, oye, ¿qué era eso que dijiste al principio? Y así vamos a seguir un poquito el hilo de la charla, ¿vale? Bueno, ahí tienen mi Twitter, mi LinkedIn y al final pues ya le pasaré mi correo. Bueno, un pequeño índice que vamos a hablar, y eso lo comenté ahora. Vamos a hacer una pequeña introducción a las tecnologías de información geográfica. Por aquí con SIG, ¿ha trabajado alguien? ¿Con SIG? ¿En qué sistema de información geográfica ha trabajado? ArcGIS. ArcGIS, pura ArcGIS. Bueno, GeoSIG. ¿Alguno más? Y Divisi, ¿no? Puede ser con geografía mejor, ¿no? Vale. Hay muchos programas dentro de los sistemas de información geográfica. Hemos hablado un poco que no es importante conocer un programa, sino conocer la funcionalidad, cómo se trabaja con un sistema de información geográfica, y después me da igual que sea un programa u otro. Además, los programas evolucionan y cambian con respecto al tiempo, tienen que ser los sistemas operativos, pasado de Windows 95, 98, XP, ha sido una evolución que no es lógico centrarse en un solo programa, sino conocer tecnologías, ¿no? Y después ya utilizar un programa u otro en base a las necesidades que tengo. Eso también es muy interesante, ¿no? A la hora de decidir cuándo vamos a trabajar con TIG, es en base a una necesidad buscar el mejor programa. No es si yo trabajo con ArcGIS, por ejemplo, no lo hago todo con ArcGIS, eso es absurdo. De hecho, es algo que también a este le interesa, ¿no? Que sea, entre comillas, es independiente, ¿vale? A la hora de trabajar, y que solo sepas trabajar con este y después te sea difícil saltarte a otro sistema de información geográfica, ¿no? Bueno. Después hablaremos de la importancia de las TIG y esto de las bases de datos. De hecho, esto de TIG y SIG, ¿ustedes me dirían lo mismo, es diferente? ¿Alguien piensa que hay alguna diferencia entre tecnologías de la información geográfica y sistemas de información geográfica? ¿Sí? Por ejemplo. ¿Y qué diferencia puede haber en eso? O sea, un sistema de información geográfica está dentro de tecnologías de la información geográfica. Sistema, yo pienso más en cacharro, tecnología, pienso más en método. Puede ser, un sistema, puede ser un cacharro, quizás, un hardware, podría ser. Pero en este caso estamos centrados solo en software. O sea, podría ser lo que tú comentas, pero pensando solo en software, ¿qué diferencia creen ustedes podría haber? Sistemas de información geográfica y tecnologías de información geográfica. De hecho, por ejemplo, aquí en Las Palmas, hace un par de años tuvimos congreso de TIG. ¿Por qué era congreso de TIG y no de SIG? ¿Alguien sabía decirlo? Miren, tecnología de información geográfica es algo más amplio, ¿vale? Entonces, eso, dentro de las tecnologías de información geográfica están los sistemas de información geográfica, están los servidores de mapas, están las bases de datos geográficas, es todo el ecosistema, todo el conjunto de elementos que trabajan con la información geográfica. Y uno de ellos son los SIG, los sistemas de información geográfica, ¿no? Es una diferencia muy interesante, por ejemplo, a la hora de una entrevista de trabajo o a la hora de poner el currículum. Oye, yo sé SIG, a lo mejor me interesa poner, yo soy analista o técnico TIG, o sea, conozco todo el ecosistema de los elementos que trabajan con la información geográfica, ¿no? Sería un punto diferente entre TIG y SIG, ¿no? Bueno, y esto de las bases de datos, hablaremos un poquito de ellas. Esto podrían ser horas y horas de charla, hay cursos de expertos, posgrados, solo de bases de datos geográficas, es una cosa un poquito más compleja. Seguiremos hablando un poquito de las ventajas del software libre,
¿vale? Entonces veremos el por qué es interesante utilizar en proyectos grandes, pequeños, da igual, software libre, ¿vale? No solo dentro de las TIC, sino en general. Y hablaremos de algunos pasos que yo estuve siguiendo como analista en Medina, ¿vale? Un proyecto europeo, y yo estuve pues, como analista contratado en la Universidad Pablo Lavide, ¿vale? En Sevilla, para desarrollar este proyecto. ¿De cuánto dinero era, más o menos, el proyecto europeo? Medina creo que no era mucho, bueno, no mucho, 3 millones de euros, una cosa así. Estaban varios, Pegaso, por ejemplo, sí era uno grande, que también estuve trabajando en ese, que es de 8 millones, pero después ya Medina era como de los últimos FP7 y era una cosita así. Pero era ¿En qué universidades participabais? Pues en Medina... ¿La de Sevilla? Estaba, ¿Vosotros? la de Sevilla creo que no estaba en Medina, pero eso sí, en Medina estamos Pablo Lavide, estamos UNIBE, y después yo no me acuerdo los nombres, había gente de Italia, de Egipto, pero el nombre concreto de las universidades no lo recuerdo, hay unas cuantas, eran como 12 partners, 12 participantes donde teníamos este proyecto. ¿Vale? De hecho, eso es lo que está comentando Pepe, es uno de los puntos claves, ¿no? Porque cuando trabajamos con tantos partners, con tanta gente, sobre todo dispersa geográficamente, es muy interesante el uso de las TIC, ya lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Bueno, ¿qué es un sistema de información geográfica? Les hice una pequeña aproximación a lo que es un sistema de información geográfica. Y aquí tengo algunas ideas al respecto. Son programas para hacer mapas. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Programas para hacer mapas? ¿Qué duda? Puedes hacer mapas entre otras cosas, pero... Entre otras cosas, muy bien. Una funcionalidad de los sistemas de información geográfica. Muchas veces trabajamos con ArcGIS para generar cartografía masivamente. Eso es una de las funcionalidades de un sistema de información geográfica, pero sobre todo el análisis y la gestión de la información geográfica. ¿Vale? Vamos a decir que un sistema de información lo vamos a tener organizado para que nos dé respuestas. Entonces nosotros vamos a hacerle preguntas a ese sistema de información y nos va a dar una serie de respuestas. ¿Vale? Vamos a hacer esa definición simple, ¿no? Es el ArcGIS, ya lo acabamos de ver, ¿no? Aquí me dieron otro programa, ¿me dijiste? Idrisi, ¿qué más hay? GeoSig, hay algunos muy potentes que aquí pasa desapercibido. Por ejemplo, GeoSig veo que se está incentivando mucho en Las Palmas, pero dentro del software libre no es desde el punto de vista el más potente. Sobre todo los que han trabajado con GeoSig les va a dar errores constantemente cuando caen muchas capas y tal. ¿Alguien sabría decirme otro sistema de información geográfica? Por ahí ustedes veo. ¿Ustedes conocen alguno? ¿No? Vale. Bueno, pues tenemos el QGIS. No sé si les suena QGIS, Quantum GIS. La geografía solamente debe sonar algo, ¿vale? Entonces el Quantum GIS es uno de los sistemas de información geográfica más potentes. También siguiendo la filosofía de software libre, no es solo este programa, sino además integra en el software libre, por ejemplo, si tenemos las mejores librerías de geoprocesamiento. Un geoprocesamiento son análisis espaciales que podemos hacer con esa información geográfica, ¿vale? Si tenemos esas personas que han hecho esas librerías, no voy a invitar yo a la prueba, ahora las voy a hacer yo de nuevo. Entonces el QGIS coge lo mejor de cada uno, el procesamiento. Pues cojo librerías GEOS o cojo Sextante, Sistema Extremeño de Análisis Territorial, lo integro dentro de un sistema de información geográfica. Hay gente que trabaja con raster, pues cojo GRASS, que es otro sistema de información geográfica muy potente. Aquí hay personas que trabajan en ciencias del mar, quédense con GRASS, porque para hacer análisis raster, análisis de modelos, ¿vale? Cuando trabajan con NetCDF, que es una cosa muy concreta, un sistema de ficheros, una matriz numérica que se trabaja mucho en oceanografía, ¿vale? Pues con GRASS es el mejor sistema de información geográfica a la hora de trabajar con eso, ¿no? Hay muchos sistemas de información geográfica, ¿no? Está UDIS, el OpenJam, un montón, que tampoco tiene sentido contarlos todos, pero no piensen que es un solo programa, sino realmente es, ya les comento, muchos programas dentro de los sistemas de información geográfica. Diferencias con el CAD. Esto es importante, sobre todo aquí con la gente de ingeniería, a veces quieren emular, o los propios programas CAD quieren emular el funcionamiento de un SIG. ¿Alguien sabe decir diferencias entre un SIG, un sistema de información geográfica, y un CAD, programa de dibujo asistido por ordenador, que no son siglas, o algo parecido? ¿Alguien ha trabajado con AutoCAD, con MicroStation? ¿Nadie? ¿Qué diferencia encontraste entre un SIG y un CAD? Yo trabajé con MicroStation y como no me gustó nada, no consigo siquiera empezar a decir. Por ejemplo, en arquitectura se trabajan mucho con esos programas, en ingeniería como estaba comentando, pero la clave es la información georreferencial, ¿vale? Entonces, que esa información esté ubicada en unas coordenadas X e Y, coordenadas reales. De hecho, la información geográfica, ¿ustedes cuántas dimensiones creen que pueden tener? Tenemos, de hecho, dos, X e Y. ¿Qué más dimensiones? La Z, muy bien, la tercera, y hay más dimensiones. La cuarta, ¿no? Entonces,
Entonces, además, eso es uno de los elementos más importantes, tener datos en 4 dimensiones, porque es un elemento irrecuperable, ¿vale? Para almacenar y gestionar esos elementos, esos datos, están lo que son las bases de datos, ¿no? ¿Y cuál es la cuarta dimensión? Que yo no la conozco. El tiempo. Ah, Coño. Espacio y tiempo. Sí. Claro. Muy bien. Vale. Bueno, son programas para gestionar imágenes satelitales, el tema de la teledetección. ¿Eso les suena? ¿Han estudiado algo de teledetección? ¿Aquí se llama estudiar algo de teledetección? Sí. ¿Ah? ¿Algo? es una optativa. Una optativa. Vale. ¿Qué programa alguien ha hecho? ¿Los que están en el? Sí. ¿Qué programa utilizan? Bingo. Bill. No lo conozco eso, ¿vale? Pero bueno, sería una de las funcionalidades de los sistemas de información gráfica. No es solo hacer mapas, no es el API, hemos visto la diferencia con CAD, y una de esas funciones es la teledetección, ¿vale? Eso es como todo, tienen muchísimas ramas y hay gente muy experta en teledetección y pueden dedicar toda su vida a aprender esa parte, ¿no? Sobre todo que amplíen el punto de vista de los SIG, que no es una cosa concreta, sino es mucho más amplio. Es lo mismo que Google Earth. Eso es el globo ese que tenemos, Google Earth. Es lo mismo. Vamos a dar la vuelta a la pregunta. ¿Google Earth es un sistema de información geográfica? ¿Quién diría que no es un sistema de información geográfica? ¿Que sí? Levanten la mano. Si todos, bueno, algunos están dudosos, no saben. ¿Vale? ¿Qué diferencia habría entre Google Earth y un sistema de información geográfica? ¿Alguien sabría decirme? Google Earth está online, realmente tampoco... ¿Es online? Bueno, eso, un sistema de información geográfica puede ser online. Eso de las islas, que hablaremos un poquito más adelante, calcular datos espaciales. ¿Vale? Google Earth desde el punto Puedes crear capas tampoco. ¿No puedes? Sí, puedes crear Sí. capas. Los KML famosos, seguro que son Ah, KML. es verdad, es Eso verdad. es. ¿Vale? Además son una estructura muy similar a los shapes, spikes, a puntos, líneas y polígonos, cuando estamos hablando de información vectorial, ¿vale? Google Earth, desde mi punto de vista, sí es un sistema de información geográfica, ¿vale? Lo que pasa es que es un sistema de información geográfica para unas tareas muy concretas, pero podemos hacer algún análisis en Google Earth, podemos consultar información, oye, con un cliente, entonces tengo un servidor y un cliente que permite visualizar esa información, permite visualizarla, consultarla, permite hacer algún análisis Google Earth. ¿No? ¿Has dicho? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Por ejemplo, en una zona puedes ver la evolución por fotograma, ver la evolución por fotograma. Vale, sí, podrías. Bueno, el análisis lo estás haciendo tú realmente, hacer una detección de cambios, ¿no? Entonces, pero bueno, podría ser uno de los análisis que podríamos hacer nosotros en base a esa información que te da Google Earth, ¿vale? Pero aparte de eso, algún otro análisis, que sería una buena respuesta, ¿no? Pero aparte de eso, ¿algún análisis que te lo permita hacer Google Earth? Un análisis simple, piensen. Yo le digo algo, yo le tengo 2 parámetros de entrada, le doy al sistema una serie de parámetros de entrada y él, en base a esos parámetros de entrada, me da una salida. Me devuelve un análisis en base a esa información que yo le digo. ¿Eh? Análisis de ruta, ¿vale? Google Earth es un sistema de información geográfica no solo para consultar, sino además para analizar. Entonces yo le digo, oye, yo quiero ir desde la Universidad de Las Palmas hasta Mogán. Entonces yo le doy 2 parámetros de entrada, que son 2 coordenadas, ¿vale? Una de Las Palmas, otra de Mogán, y él me dice, en base a todas las redes que tiene, cuánto tardaría, incluso ahora tiene gestión en vivo con temas de tráfico, ¿vale? Entonces Google Earth, podemos decir que sí es un sistema de información geográfica, porque es para esas tareas específicas, ¿vale? Sería un poco el punto que tendríamos, ¿vale? Bueno, ya lo comentamos antes, ¿no? Pero los sistemas de información geográfica, o sistemas de información en general, se construyen en última instancia para proporcionar respuestas coherentes, o sea, sobre todo generar información. Es uno de los puntos más importantes en todo esto, sobre todo lo que estamos hablando. Oye, yo quiero saber la mejor ruta entre la Universidad de Las Palmas y Mogán. Oye, yo quiero saber qué hay en este sitio. Oye, yo quiero saber cómo estaba esto hace 10 años, ¿no? Entonces todo eso va a ser uno de los puntos del sistema de información geográfica, ¿no? Aquí tenemos el data management, sería un poco la gestión de esos datos, ¿no? Cómo van a estar organizados esos datos, es el núcleo, lo más importante de todo, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, un poco un ejemplo biológico, creo que esto debe ser pues una célula o algo similar con sus proteínas de superficie, de bases nitrogenadas, pero son como los elementos esenciales para después lo que es producir lo que vemos visible, lo que estamos visualizando, por ejemplo, como hablamos antes en Google Earth, ¿no? Entonces, insisto, lo más importante y el elemento fundamental para todos nosotros si vamos a trabajar con los SIG es la gestión de los datos, ¿vale?
y después pues ya podemos utilizar una herramienta u otra para hacer esos análisis, ¿no? La información geográfica tiene esta característica, es dual en su naturaleza. Tenemos una información geográfica y una información temática, ¿vale? ¿Entienden a qué me refiero con información temática? O sea, por ejemplo, la ubicación de este edificio. ¿Qué información geográfica vamos a tener? Obvio, ¿no? Las coordenadas, ¿vale? Eso sería, por un lado, la información geográfica. Esto es solo, simplemente una columna dentro de mi tabla. ¿Y qué información temática podría tener? De todo, desde cuando se construyó hasta los usos que tiene. Efectivamente, cualquier elemento, ¿no? O sea, toda la información que yo pueda poner en una tabla, en un sistema tabular, ¿vale? Igualmente sucede la información que trabajamos en Medina, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, teníamos unas zonas de estudio, ¿vale? Todas, por ejemplo, en Gala, teníamos ahí, pues, toda esa información georreferenciada y después un montón de indicadores, información temática, ¿vale? Y gracias a esos indicadores podemos producir a lo mejor unos indicadores secundarios más avanzados para saber el estado o posible evolución de diferentes elementos en esa zona de estudio, ¿no? Entonces eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? La información geográfica no es tan solo sino una tabla con una columna más que me da esa georreferencia. Y gracias a esa georreferencia puedo hacer toda una serie de operaciones. Igual que si tengo un campo de números, puedo hacer operaciones matemáticas, puedo sumarlo con otros campos, pues con la información geográfica lo mismo. Puedo hacer un área de influencia, puedo hacer una intersección con otras capas que estén ubicadas en la misma zona, etc., ¿no? O sea, esa información geográfica tiene una característica muy concreta. ¿Alguien sabría decirme por casualidad, si lo conocen, cómo se llama las relaciones espaciales que tienen los elementos entre sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, oye, yo tengo digitalizado, imagínense, todo el campus de Tafira y dentro tengo este edificio. Este edificio está dentro de todo el campus de Tafira. Esa relación, ¿cómo se podría llamar? Una relación, ¿alguien cae? Relación espacial o relación, quitando la parte de las matemáticas, relación topológica, ¿no? Lo que hablamos dentro de los SIG, no en matemáticas, sino dentro de los SIG, la topología, vamos a hablar de las relaciones que tienen los elementos entre sí. Eso es muy importante. Por ejemplo, en Medina o en Pegaso, en otro proyecto europeo, estamos trabajando con MPAs, áreas marinas protegidas, ¿vale? Y entonces tengo todo el inventario a lo mejor pues, de especies foráneas que se han encontrado, especies exóticas que se han encontrado, ¿vale? Entonces yo quiero decirle al sistema de información geográfica, oye, seleccióname todos los puntos donde hemos visualizado una especie exótica, ¿vale? Pero que esté dentro de esas MPAs. Y entonces ya tengo todo eso seleccionado para hacer tipos análisis. Sería una utilidad práctica de esto de la topología, entre comillas, porque matemáticas es otra cosa la topología, dentro de los SIG, ¿vale? Bueno, como estamos hablando, los SIG tienen dentro de ellos lo que es una funcionalidad de las bases de datos relacionales. ¿Bases de datos? ¿Alguien ha trabajado con bases de datos? ¿Por aquí? ¿Qué bases de datos has utilizado? Sistemas de datos como tablas y eso, pero alguien sabría decirme programas, aunque no es tan importante los programas, pero programas que gestionen bases de datos, seguro que alguno conoce el GNSS, pero eso es para temas de, ¿te refieres a GPS o cosas? Procesado, bueno, podría ser, pero yo me refiero ya más a el Access, podría ser, desde mi punto de vista, el Access es un emulador de una base de datos. ¿Por qué? Porque no tiene uno de los elementos clave, que es la multiconcurrencia. Son las palabras de informática. Multiconcurrencia es algo tan sencillo como que varias personas acceden a ese fichero a la vez. Entonces tú cuando abres un Access, tienes ese Access en red y otra persona no puede abrirlo. Entonces como tienes una base de datos, te interesa que muchas personas accedan a esos datos, puedan manipularlos, etc., ¿no? Muy bien. Puedes poner una contraseña y un usuario, ¿no? Crearlo en Access y si esa persona conoce eso, tiene acceso. No, pero es como lo que dice, como en Google, que puedes modificar dos personas. Dos personas a la vez, pero claro, sería un buen punto, ¿no? Si no quieres que alguien lo modifique, puedes poner eso, pero a lo mejor ella está tocando el Access y yo también quiero entrar al Access para otra tabla, para trabajar, porque necesitamos un trabajo fluido. Eso es lo que nos permite Access, ¿no? Entre otras cosas, pero vamos a hacer una posibilidad. ¿Qué más programas de bases de datos conocen? La IDE podría ser. La IDE, muy bien. Eso no es un programa, es una gran base de datos que vamos a ver ahora, pero yo estoy hablando del software que gestiona esas bases de datos. Estoy seguro que algunos debe sonar. Access es uno, MySQL les suena, MySQL, PostgreSQL tampoco, Oracle a lo mejor sí, ¿no? Oracle sí es de los más conocidos, ¿vale? Hay muchos programas que trabajan con la información geográfica dentro de las bases de datos. De hecho, sistemas de información geográfica, vamos a empezar a olvidarnos de QGIS, de QGIS y de ArcGIS.
sino un sistema de información geográfica. Su primera palabra dice sistema de información, algo que gestiona y mantiene esa información y que es geográfica. Entonces son las bases de datos. Después yo utilizo un cliente para explotar esa información geográfica como ArcGIS, QGIS, GeoGeSIG. O sea, aunque se llame SIG y lo seguiremos llamando SIG, realmente el SIG, el sistema de información geográfica, está abajo, son nuestras bases de datos. ¿Qué es lo que pasa? Como trabajamos ahora con sistemas de ficheros o similar, pues ya lo utilizamos todo con ArcGIS o GeoGeSIG, pero realmente eso debería estar con un modelo relacional, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de modelo relacional y por qué es tan importante gestionar la información de esta manera, ¿no? Aquí tenemos una serie de identificadores, ¿vale? Que es esto de aquí. Aquí tenemos una tabla de provincias, Andalucía, ¿vale? Y aquí vemos que Almería tiene el código 4, ¿vale? Eso es una tabla. Después tenemos otra tabla de municipios que nos va diciendo pues toda la serie de municipios y me dice a qué provincia me pertenece. La pregunta, ¿qué ventaja, todo este rollo, para que voy a separar las tablas, qué ventaja me ofrece tener todo esto separado? ¿Alguien cabe? Claro, la otra posibilidad sería, yo tengo la tabla de municipios, ¿vale? Pues Alcolea. Y tengo Alcolea, que es este código, se llama Alcolea, tiene esta población, imagínense, un montón de datos. Y Alcolea además pertenece a Almería, que tiene esta población, tiene esta superficie, tiene esta geometría, ¿vale? Y toda una tabla, y me dejo de rollo estar separándolo todo. ¿Qué importancia tiene esto de montar un sistema relacional? Que puedes comparar y puedes trabajar con diferentes, con lo que tú quieras. Con lo que tú quieras, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más ideas? A la hora de hacer consultas es mucho más fácil. A la hora de hacer consultas con SQL, que es con lo que se trabaja con esto de las bases de datos, es mucho más fácil. Yo llevo trabajando muchos años en la empresa privada como analista SIG y siempre lo básico es conocer SQL. Sea analista SIG muy concreto en sistemas de información geográfica o sea temático que trabaje con los sistemas de información geográfica, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más ventajas? Me imagino que deben estar vinculadas que un cambio en una escala superior implica un cambio de la tabla secundaria, por así decirlo. Muy bien, buen punto. O sea, de hecho eso es algo más complejo de lo que yo estaba pensando, pero eso se llama integridad referencial. Integridad referencial en bases de datos implica el qué. Pues que si yo borro Almería, ¿vale? Pues todos los elementos de Almería, por ejemplo, borrado en cascada, se me van a borrar para no tener inconsistencia en mis datos, ¿vale? Entonces, no me interesa tener datos de municipios en los cuales no tengo esa información de sus provincias, porque ya tendría inconsistencia en las bases de datos si voy a hacer una consulta de municipios y de provincias. Sería un punto, ¿no? Vale, a lo mejor no me interesa borrarlo, pero podría dar esa opción, ¿vale? Pero sobre todo, otro punto es la redundancia de los datos, ¿vale? Eso lo vamos a estar repitiendo constantemente. Porque claro, imagínense lo que estamos hablando. Yo tengo los municipios. Tengo este municipio, la supervivencia es 4, se llama Almería. Almería tiene tantos habitantes, tiene esta superficie, tiene esta geometría. Venga, seguimos. Tengo el segundo municipio, que está en Almería. Almería tiene esta superficie, tiene tantos habitantes, bla, bla, bla. O sea, vamos a estar redundando toda esta información, esto va a implicar ineficiencia y va a implicar también inconsistencia, como hablamos antes, dentro de nuestros datos. Inconsistencia en el sentido que si todo esto, en algún momento alguien lo va a tener que rellenar a mano, porque quieras o no, puedes hacer todo esto muy automático, pero en un momento inicial siempre vamos a tener bien estos datos en mano. Cuanto más tengas que repetir los datos, más posibilidades de error vas a tener, ¿no? Entonces tener todo esto separado, modelado y relacionado nos va a aportar más beneficios en nuestra información, ¿no? Pero bueno, esto era un poco un pequeño inicio, pequeñísimo inicio a las bases de datos, pero aparte de esto, sobre todo, es la unión de los elementos, ¿no? Gracias a los códigos INES yo puedo conectarme a otras bases de datos, por ejemplo, base de datos de cultura, bienestar social, información sociocultural, y obtener toda esa información de las diferentes bases de datos y poder conseguir lo que las preguntas que quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, en Medellín lo estamos haciendo así. Todas las universidades, bueno, en Pegasus, en otro proyecto europeo, en lugar de Medellín, todas las universidades tenían sus geonodos, ¿vale? Una infraestructura de datos espaciales, y nos conectábamos entre todos. Uno se preparaba los indicadores X, otro preparaba otra vectores, y así. Y nos conectábamos todos en base a la geografía, decían, oye, pues dame todos los datos para esta zona concreta. Cogíamos esos datos y ya podíamos obtener el análisis que queremos hacer, en base a muchas bases de datos separadas geográficamente, ¿vale? En diferentes países. ¿Vale? Bueno, era un poco lo que lo estaba comentando ahora, ¿no? Esto es un ejemplo de una gestión de bases de datos de un sistema mundial de información sociosanitaria para detectar a lo mejor posibles epidemias que puedan haber, etcétera, ¿no? Tenemos un montón de miembros, estados miembros, que van diciendo todas las incidencias que van teniendo, ¿no? Entonces a lo mejor, oye, pues aquí
hemos tenido un brote de una infección bacteriana de X en caballos. Pues a lo mejor lo detecta que el otro miembro también. Y al tener todo esto centralizado, pueden geográficamente detectar lo que es un posible brote para tomar las medidas adecuadas. No tienen esa información separada, ¿no? Un poco también toda esta información centralizada, ¿no? Y aquí es donde entra lo que comentaban las compañeras, esto de las IDES. Eso de las IDES, ¿qué son las siglas de qué? Infraestructura de datos espaciales, ¿vale? Y esto de las IDES nos va a aportar, ¿en Canarias tenemos alguna IDES? Y de Canarias. Y de Canarias, de GrafCAN, ¿no? Yo he trabajado sobre todo con la IDES de Andalucía, en Canarias he visto alguna cosita, un poco especial, a lo mejor no es tan abierta como debería ser, pero bueno, la arquitectura de datos espaciales nos va a aportar la posibilidad de conectarnos mediante una serie de servicios con nuestro sistema de información gráfica para obtener una información. Estos servicios, esto voy un poquito más técnico, pero ¿alguien sabría decirme cómo se llaman estos servicios? Tienen una serie de nombres, LMS, Web Service, Web Feature Service, hay muchos servicios, ¿no? Pero tú te conectas a tu SIG con eso y puedes visualizar esa información. ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo tenemos en GrafCAN, que es un poquito cerradito, a lo mejor quizás aquí en Canarias, pero por ejemplo en Andalucía o fuera de Andalucía, en Europa, todas las universidades tienen sus propias IDES, ¿no? Yo creo que además es fundamental que lo que estamos hablando antes, ¿no? Tenemos, hace un par de días, un par de semanas, estaba con TIDES, con temas de marketing, de empresa, hablando de geomarketing, del uso de los SIG para eso. Entonces TIDES genera una cartografía. Me viene después al acabar la conferencia un profesor y me dice, oye, pero tú sabes algo de esto, si esta información está... Nosotros llevamos en geografía años trabajando con esa información y ya la tenemos generada. Entonces ellos han hecho el doble esfuerzo. Entonces ellos han generado X información, geografía hemos generado X información y hemos dispersado toda esa energía o esos recursos temporales, económicos, ¿vale? En producir lo mismo. Al igual que los resultados de posibles estudios. A nosotros nos parece obvio que artículos científicos que están disponibles a la comunidad universitaria en biblioteca, esa producción que tenemos en la universidad, pues con una infraestructura de datos espaciales desde el punto de vista es lo mismo, ¿no? Porque nosotros generamos una serie de cartografías que pueden ser útiles o pueden ser simplemente resultados de algún estudio y otros departamentos o otras facultades pueden utilizar gracias a una posible infraestructura de datos espaciales, ¿no? Sería un poco el ecosistema de las IDES, ¿no? Y cómo hemos trabajado los proyectos europeos, así, ¿no? Cada una de las universidades o instituciones tenemos un geonodo, de hecho fue mi trabajo enseñarles cómo crear un geonodo, que tiene su punto de complejidad, pero después no lo es tanto, y nos vamos conectándonos en todos esos datos que van publicando para obtener el análisis final en una zona determinada, ¿no? ¿Vale? Pero esto de las IDES es muy importante, ¿no? No se olviden de ello. Bueno, existen los especialistas SIG. Esto es un punto complejo, por ejemplo aquí tenemos por lo que he detectado de ciencias del mar, de geografía. ¿He ido a otra facultad? ¿Ciencias del mar, geografía? ¿Alguna otra? Bueno, pues somos en principio ciencias del mar y geografía. Y si yo soy un experto temático, yo soy experto en oceanografía. Yo tengo que conocer los SIG. Yo creo que sí. O sea, si trabajas con información georreferenciada, es importante conocer la herramienta, no dispersarse en los puntos técnicos. Por ejemplo, yo soy escritor y conozco el Word. Yo soy un crack en el Word, soy el mejor. ¿Pero eso me convierte en el mejor escritor? No. Pero si soy Gabriel García Márquez, si conozco el Word, pues seré mejor en mi trabajo, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo todo manuscrito. Entonces, es una herramienta fundamental para todos aquellos que trabajemos con información geográfica, ¿vale? Todo esto de los sistemas de información geográfica. Y tenemos este pequeño triángulo que cada vez se está dispersando más, ¿no? Porque muchas veces hay gente muy buena en capacidades temáticas, pero después no son capaces, en muchas ocasiones, de gestionar esa información, publicarla, analizarla con las herramientas disponibles, no solo en SIG, sino por ejemplo en estadística. Ahora está muy de moda, por ejemplo, R, en lugar de SPSS, ¿no? Oye, pues yo soy un crack en estadística, pero si no sé utilizar R, a lo mejor pues no puedo realizar mi trabajo de forma fluida, ¿no? Es un punto importante, ¿no? Tenemos capacidades instrumentales, que también es un error centrarse desde el punto de vista mucho en este vértice, es conocer muy bien la herramienta. Yo me he cogido todos los manuales de ArcGIS, me he hecho X cursos de ArcGIS y soy el mejor en ArcGIS, pero después no sé nada, o sea, no sé nada temática, ni qué información gestionar, ni nada, ¿no? Entonces es un punto, o me pongo a hacer geoprocesos dando la siguiente, un resultado precioso, pero ya no sé muy bien lo que estoy obteniendo ahí, ¿no? Eso es otro vértice que estamos teniendo entre los perfiles profesionales. Y después capacidades técnicas. Yo sé que para hacer una interpolación de datos, ¿sabes lo que es una interpolación de datos?
interpolar datos geográficos. Por ejemplo, tenemos datos discretos en el espacio, por ejemplo, estaciones meteorológicas de temperatura, ¿vale? Pues yo quiero, a lo mejor, en base a esos datos discretos, obtener datos continuos más o menos de temperatura en toda la zona en la que estamos trabajando, de forma resumida, ¿no? Es algo más complejo de eso, pero bueno. Entonces yo sé todas las interpolaciones que hay, el trigeado universal, un montón de interpolaciones, pero a lo mejor no conozco ni qué datos estoy trabajando, ni con qué instrumentos podría hacer esas interpolaciones, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio entre estos tres vértices y quizás también focalizarse un poquito, o por lo que se está demandando en el mercado, la parte técnica instrumental, ¿vale? Bueno, esto ya es lo que me estamos hablando, modelado de datos. Esto es un elemento difícil y me gustaría también hablar de esto de INSPIRE. Es uno de los elementos claves, de los puntos claves dentro de los proyectos europeos. INSPIRE, ¿alguien le suena? ¿Inspire? INSPIRE, ¿no? ¿Geografía sí debe sonar? ¿No? Sí, el nombre, pero... ¿Qué curso está de geografía? Tercero. Vale. Son 4 años, ¿no? Vale. Pues INSPIRE es uno de los elementos claves, que es una directiva europea, ¿vale?, en la cual determina que todos los datos financiados con dinero público deben estar disponibles a la población, ¿vale? Entonces, de hecho, por ejemplo, en Afgan, aquí hasta hace poco yo cuando estudié la carrera, tenías que irte allí cuando tienes un trabajo, pagar un dinero por la cartografía. Ahora pues se han montado los servicios, aunque después no sé qué rollo han hecho, que tienes que pagar, alguna historia he visto por ahí, es un poco extraño, ¿no? Pero por ejemplo, todas esas instituciones que están financiadas con dinero público están obligadas a, insisto, publicar toda esa información geográfica, ¿vale? Entonces estos elementos son claves, les digo, cuando vamos a acceder a un proyecto europeo similar, siempre decir que vamos a adoptar directivas como INSPIRE, ¿vale? Bueno, vamos a ver rápidamente este pequeño vídeo, porque vamos a pasar a la parte de software libre. Vale, vamos a hablar un poco de la utilidad del software libre dentro de los SIG y de la gestión de estos proyectos grandes en general, ¿vale? Vaya. ¿Lo puedo instalar? Vale, un segundito, esto debería ser rápido aquí. Si no, podría ser HTML5. Si permite versión HTML, pero me da que no. Vamos a probar con el calculador, si no lo vamos a dejar, que veo que va a tardar un pelín y tampoco vamos muy sobrados de tiempo. Vale, aquí parece que sí. La diferencia principal entre el software libre y el software propietario no es ni su forma ni su funcionamiento. La diferencia principal estriba en la mentalidad que hay detrás del software. El software es una idea, una creación intelectual, igual que la música, la literatura o una receta de cocina. El software propietario se parece a un apetitoso pastel industrial, bien presentado, en un envoltorio bien cuidado y con un olor delicioso. Pero si queremos ver los ingredientes con los que está hecho, ¿dónde están los ingredientes? El pastel resulta muy apetitoso, pero no podemos ver sus ingredientes, así que no inspira demasiada confianza. Además, eso puede suponer un problema. Las personas con necesidades especiales no sabrán si el producto se adapta a sus necesidades o no. Decidimos hablar con la empresa de nuestro pastel de software propietario. Es necesario que publiquen la composición del pastel. El señor que nos atiende al teléfono no parece muy contento. Dice que no puede poner los ingredientes del pastel en el envoltorio porque otras empresas podrían imitar sus pasteles. Costó mucho trabajo crear y mejorar su receta. Necesitan protegerla.
Parece que esta empresa depende demasiado de su receta como para poder ocuparse de las necesidades de otras personas. El software libre funciona de forma diferente. Es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A algunos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego, cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales. Cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela, cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos, que tiene una panadería, decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten, él también tendrá una nueva receta que compartir. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre produce el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. El software libre crece y mejora muy rápidamente gracias a las aportaciones de su comunidad. El software libre es racional. Vale. Pero una pequeña introducción de esto de software libre dentro de las TIC, como hablamos antes que íbamos a ver. A ver, si pongo la pantalla completa. Aquí va. Y cuando vamos a gestionar o empezar a aprender un programa, es la gran disyuntiva, ¿no? O sea, por ejemplo, estrategias que utilizan las empresas de software propietario. Por ejemplo, ESRI, ¿no? ESRI nos dan, a nosotros, los estudiantes les dan CDs para poder tener una versión, una licencia y tal. ¿Usted cree que es por buena causa, porque son muy buenos? ¿Por qué están haciendo eso? Porque hacen eso de darnos licencias académicas, lo de las licencias académicas, dentro del software propietario. Para aprender a usar ese sí y después de aprender a leer. Obviamente, entonces todos los profesionales que van a estar generando en la universidad solo sepan trabajar con SIG. Además, SIG es una herramienta relativamente novedosa, que se habla mucho, pero poca gente trabaja realmente con un sistema de información geográfica. Entonces, de hecho, las empresas que hay aquí que trabajan con SIG, vas allí, va una persona a un jefe que nunca ha visto nada de SIG y dice, no, los SIG, lo mejor, que es el técnico, lo mejor es el ARGIS, yo sé trabajar con eso. Y claro, ¿qué pasa? Pues al final compran la licencia ARGIS o trabajan con ARGIS, ¿no? O sea, sobre todo en los software que se van a empezar a utilizar de forma novedosa de aquí en adelante, les interesa mucho esas licencias para generar una serie de dependencias, ¿no? Software libre no software gratuito, software libre, ¿vale? Lo que estaba poniendo ahí, software privativo, por ejemplo, ESRI. Y esto, bueno, ya no vamos a entrar en estas cosas técnicas, IA, SaaS, DaaS, esto de software as a service, data as a service. Son los nuevos elementos, lo que se está viendo ahora mucho de Big Data, de computación en la nube y todo eso. Pues por ahí es también la tendencia de los SIG. O sea, posiblemente dentro de 5 o 10 años no vamos a tener un SIG de escritorio, de eso, sino vamos a trabajar con una página web, ¿vale? Y a través de ahí vamos a hacer todos los procesos que nosotros queramos, ¿no? Va a ser todo en la nube, ¿no? Como se está diciendo. De hecho, ya por ejemplo Photoshop, Adobe, con el paquete Photoshop, InDesign y todo eso, ya está empezando a trabajar en la nube. Ventaja de eso la nube, que es impirateable, ¿no? Entonces ahí pagas una licencia amistosa de 12 euros al mes. Yo soy un experto, por ejemplo, en diseño, no me importaría, un profesional de diseño, no me importaría pagar 12 euros al mes. Soy un experto en SIG y me hace falta ESRI para algo, no me importaría tampoco pagar esa cantidad de dinero, ¿no? ¿Vale? Una decisión excluyente, bueno, sobre todo en el sentido de que tenemos que buscarnos software libre a piñón. Yo solo trabajo con software libre, entonces es buscar el equilibrio desde el punto de vista. Cuando gestionamos, trabajamos con proyectos o a nivel personal, profesional, ¿no? O sea, buscar si necesito X tarea, buscar el mejor programa que me haga esa X tarea. Si es software libre, pues lo cojo software libre. Y si me hace falta el software propietario, cojo la del software propietario. Y así lo hemos hecho, por ejemplo, en Medina, ¿no? Un 95% software libre, pero algunas cosas muy concretas sí tuvimos que contratar licencias para software propietario dentro de las TIC, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poco los pros del software privativo. ¿Tiene algunos pros el software privativo? El software no libre, ¿qué me dirían? ¿Tiene alguna ventaja? Ya lo tiene. Para ellos. Para ellos, obviamente. Pero para nosotros tiene una ventaja. Hombre, tienes a quien quejarte, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, es quizás la única cosa, pero ya ni eso, porque de hecho tuvimos una reunión con la oficina de software libre de esta universidad hace un par de semanas con una gran empresa de aquí de Canarias y nos comentaban, y mira, es que ya con los recortes ni siquiera tengo soporte, ya los técnicos se convierten en comerciales. De hecho las empresas de SIG son así, yo he trabajado con ellas en Madrid, ¿no? Y es, o sea, tú das un curso de X empresa, de SIG,
y luego te obligan a hacer publicidad y a que los demás, los alumnos, tengan una necesidad para que contraten más licencias, ¿no? O sea, tú eres un comercial, tú no eres un técnico de soporte de X empresa, no eres un formador de X empresa, sino eres un comercial el cual intenta vender, ¿no? Y ya casi por donde se está tirando, ¿no? Quizás desde el punto de vista es una de las únicas ventajas, ¿no? Es alguien a quien denunciar si algo va mal, ¿vale? Pero ya prácticamente es que ni eso, dependiendo del software, pero en grandes empresas, Microsoft o varias, pues ya ni siquiera tienes eso, ¿no? También esto, que es fácil, ¿no? Es una curva de aprendizaje muy suavecita, ¿no? Es muy accesible, ¿no? Lo que es el software propietario, ¿vale? Bueno, vamos a seguir, pues ya tenemos menos tiempo. Los contras es desembolso económico. Ya no solo el desembolso económico, sino qué implica ese desembolso económico. Por ejemplo, a una universidad o a una empresa. Yo tengo una empresa y te voy a pagar, por ejemplo, ¿alguien sabe cuánto puede costar una licencia de EFI? Los 30.000, 40.000 dólares, ¿no? Los pastos, ¿no? Como decía la compañera, mucho dinero, ¿vale? Entonces, venga, yo lo pago. ¿Pero qué puede implicar eso? Aparte de pagarlo, que mis recursos humanos son más limitados. O sea, en lugar de con 40.000 euros o 30.000 euros, puedo contratar a un super técnico, montar las cosas casi 1 año y medio o 2, una persona de alto nivel. Pero ya no estoy invirtiendo en mi empresa, sino estoy invirtiendo en una empresa tercero, y cuando se me acabe eso, ya está, no me queda ningún bagaje, no me queda nada, sino me queda la experiencia de haber hecho unos reprocesos, haber hecho un análisis, pero ya está. En la universidad sucede lo mismo, ¿no? O sea, tenemos Windows, tenemos, creo, que trabajo con Windows aquí, ¿no? Con Office, con todos los programas que ya se pueden manejar, propietarios, SPSS, creo que tienen aquí también. Pues todo eso, en lugar de estar invirtiendo en todo el capital estudiantil que tenemos aquí, que son tenemos mentes brillantes que se quedan colgadas por temas de la crisis, lo que sea, tienen que irse fuera, en lugar de invertir en esos investigadores, a ponerlos en algo, en desarrollar cualquier cuestión, estamos invirtiendo en empresas privadas, ¿no? Entonces es una de las claves, ¿no? Que inviertes en ti, ya no solo en ti, sino en una comunidad, ¿vale? Entonces si yo tengo un problema, lo soluciono, aporta a esa comunidad igualmente. O sea, si tengo un problema en los foros, en software libre similar, siempre hay gente dispuesta a ayudarte, ¿no? ¿Vale? Bueno, los pros, pues lo que estamos viendo en el vídeo, que tú sabes lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con Argil, por ejemplo, digo, el programa es el siguiente, ¿no? Entonces yo pongo una serie de capas. ¿Sabes lo que es un modelo digital de grabaciones? ¿Vale? Es un raster, un archivo con unas cuadrículas, unos píxeles, y esos píxeles tienen unos valores de altura, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, cojo la batimetría y hago un proceso para obtener al final un número. Entonces, claro, yo lo pongo en una ventanita. El siguiente, estupendo. Y a los 2 minutos ya tengo mi modelo digital de grabaciones. Genial, pero en el 80% de los casos, en ese no habría mucho problema, pero en otros procesos sí, porque yo no estoy controlando qué está haciendo el programa por detrás. Son efectos visuales estupendos, fuegos artificiales, pero realmente no controlo realmente los resultados o cómo se ha hecho eso para obtener resultados. O sea, como calidad técnica muchas veces deja mucho que desear en ese sentido, ¿no? Dentro del software propietario, ¿vale? Flexibilidad máxima y sobre todo este otro punto, ¿no? O sea, technology locking, los forks. Eso es el bloqueo tecnológico, ¿saben lo que es? Hay un trabajo con EFI, por ejemplo, donde estamos aquí, con ArcGIS, me imagino que sí. Con la versión 10, ¿trabajando tú, por ejemplo? 10.1. Que habitualmente, por ejemplo, en ArcGIS ahora, ¿has trabajado en la 9? ¿Ya estás trabajando con la anterior? No, empecé con Vale, pues en la 9, cuando hacemos un geoproceso o cualquier historia, siempre te genera shapefiles. Pero en la 10, ¿qué te genera? lo que quieres. Normalmente, por defecto, te lo pone difícil una GDB. Te genera una base de datos solo de esto. Entonces te está bloqueando todas las capacidades que tú tengas sobre esos resultados, ¿vale? Porque ese formato de fichero solo lo puede leer este, ¿vale? Además, ellos te lo hacen difícil para que puedas trabajar con otros programas, ¿no? Un poco el technology locking, que se llama dentro del software propietario. A ellos les interesa que estés metido dentro de casa y que no asomes la cabeza hacia afuera, ¿vale? Para que estés pagando siempre sus licencias, ¿no? Bueno, política de versiones, bueno, las versiones en ESRI fue espectacular. Bueno, cuando pasamos a la 10, estaba trabajando en el CSIC en ese momento, y nos obligaron, pero nosotros vimos toda la 9, todo perfecto, todos los cursos, toda la formación, los técnicos preparados, los investigadores de la estación biológica Doñana, todo preparado para la 9, pero él dice, en un momento dado, dice, no, pasamos a la 10 y tú estás obligado a pagar la 10, no te voy a vender más la 9. Entonces, con las versiones, ¿qué es lo que pasa? Si estás pagando X, cuando pasas a la 10 pagas X más 1, ¿no? Entonces, el tema de las versiones, de hecho, fue una versión beta que te daba por todos lados, era muy problemática, ¿vale? La versión 10 cuando salió.
y es un poco esa política que tiene el punto del software propietario, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque tampoco tenemos mucho más tiempo. Dentro de la geomática del open source tenemos un stack enorme de trabajo, ya dependiendo de lo que queramos trabajar, pues buscaremos unos y otros. Ya, pues si tienen alguna duda concreta con esto, me mandan un correo, al final se los pongo. Pero les digo, hay muchos programas a la hora de trabajar en esto de la geomática, ¿vale? Las tendencias van, por ejemplo, esto de MongoDB, yo creo que a nadie le debe sonar, ¿no? Es algo muy nuevo. Esto de MongoDB son lo que estamos hablando antes, ¿no? Las aplicaciones que trabajan en la nube, ¿vale? Y vamos a pasar ya con estos fundamentos básicos del software libre y de la tecnología de información gráfica, de parte del trabajo que estuvimos haciendo en Medina, ¿vale? Es de los últimos FP7, como les comentaba, que esa convocatoria estaba ya terminando, de 3 años de duración, y busca la capacidad de mejora en el norte de África en temas de ecosistemas marinos, ¿vale? Aquí uno de los puntos que teníamos son partners de muchos países. Tenemos de Italia, de España, de Marruecos, de Egipto, de Suiza, de Argelia, de Reino Unido, ¿vale? ¿Qué problemas creen ustedes que se podrían derivar de esto? Entonces, fácil, difícil. Sobre todo, uno de los puntos claves cuando trabajamos con proyectos tan grandes es poner plataformas colaborativas en Internet, ¿vale? Tanto geográficas como no geográficas. Entonces, lo que estamos buscando, sobre todo cuando empezamos a gestionar el proyecto, es poner pues, un gestor documental para poner todos los documentos, todas las minutas de las reuniones, todos los elementos por donde vamos a trabajar. Los proyectos europeos se dividen en paquetes de trabajo, ¿vale? Vamos a tener paquete de trabajo 1, 2, 3, hasta 6 en este caso, y tenemos un líder de paquete de trabajo. Y todo eso lo vamos organizando con el gestor documental. Esto, uno de los objetivos finales es para unas zonas de estudio tener un montón de indicadores para hacer un análisis en base a esos indicadores, en base a análisis de muchos tipos, pero bueno, sobre todo generar indicadores o datos de todo tipo, clorofila A, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo creen ustedes que sería buena una gestión de un proyecto de este tipo? ¿Lo hacemos todo fase por fase, los indicadores al final, o se les ocurre otra manera? Sobre todo también son muchos países, todo una cosa como muy grande, muy difusa, ¿no? A lo mejor estás trabajando con 50 personas en un equipo de trabajo, uno tarda 2 días, otro tarda 3 días en responder un correo, todo se va dispersando mucho. ¿Qué se nos ocurre? Era en esta zona de aquí, ¿vale? Estos son los casos de estudio, las zonas de estudio. ¿Cómo creen ustedes que se podría gestionar esto de forma eficiente? Por ejemplo, lo que se nos ocurrió aquí es generar una serie de casos pilotos. O sea, vamos a hacer todo el proceso del proyecto, a ver cómo funcionaría, ¿vale? En lugar de ir paquete de trabajo 1 con la incertidumbre de ver qué va a pasar en el 2 o en el 3, sino hacemos un caso piloto que arrastre todos los paquetes de trabajo, ¿vale? Hasta el final poder tener una aproximación, una idea de cómo funcionaría esto. Yo he estado en varios proyectos europeos, pero en dos de ellos en Madrid, por el primero, Pegasus, sí fue un follón con esto. ¿Qué hicimos? Montar o enseñar a la gente a preparar una STI antes de tener indicadores, ni tener información, ni saber para qué era eso. Entonces fue un caos total. La STI es una IDE, un efecto de datos espaciales, ¿vale? Entonces, en este caso ya aprendimos la lección y lo que hicimos es, montamos nosotros nuestra propia IDE, pusimos una serie de indicadores y le mostramos a todos los pares cómo iba a ser el resultado final, ¿no? Esto es clave, ya lo vuelvo a decir, con proyectos de esta envergadura, ¿no? Necesidades que teníamos en estos proyectos, también supongo que ahora van a incorporarse al mercado laboral o similar, pues sobre todo expertos temáticos y expertos técnicos, pero también gente que tenga la fusión de las dos cosas. Es uno de los puntos claves en todo eso, lo que estamos hablando antes, el triángulo aquel que estuvimos viendo, ¿no? Entonces, claro, me viene yo era muy técnico, yo estaba en ese momento en una situación como analista informático, ¿vale? Entonces me viene un temático que es la hostia en Swan, por ejemplo. Swan, ¿sabes lo que es la tendencia animal? Un tema de modelos de oleaje y tal. Bueno, el modelos de oleaje era un crack, pero no tenía ni idea de informática. Después me viene otro mediocre que había trabajado una vez, pero después sabía bases de datos, sabía un poquito de páginas web, alguna cosilla. Entonces contratamos al otro que estaba más equilibrado, que es lo que nos pasaba con el super experto, depende también del caso, que teníamos que hablar todos los días con él, lo que hubiese pasado, y a lo mejor no entendía nada de los elementos tecnológicos, no tenía esa visión de las aplicaciones reales de toda esa temática que conocía. Entonces al final buscamos un perfil un poquito más equilibrado, ¿vale? Entonces está claro que hay que hiperespecializarse, pero también tener un amplio espectro de actuación, ¿no? A la hora de gestionar los datos, ¿vale? Empezamos a realizar esas herramientas colaborativas, las IDEs,
Y sí, este visor lo hice yo, un pequeño visor. Este además tiene como novedad que era split, eso está partido en dos, y tú puedes visualizar dos zonas a la vez. Se nos ocurrió hacer eso, bueno, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió al director de proyectos de la Universidad Pablo Olavide. Y claro, ahí puedes ver un indicador en esta zona de estudio y haces zoom y puedes activar una capa en esta misma zona de estudio. Entonces puedes hacer comparativas. Claro, ¿qué es lo que pasa con las capas? Que a lo mejor unas con otras se superponen, aunque pongas transparencia, pues no las puedes ver bien. Entonces tendrías esta pantalla partida, que no hay muchos visores ahora mismo así, ¿no? Vale. Lo de los casos pilotos es lo que hemos estado hablando, ¿no? Empezamos a hacer todos estos casos pilotos, vamos a ver un poco los pasos, en 3 pasos muy sencillos, ¿vale? En zonas de trabajo. Después vamos a buscar una definición de los indicadores comunes que vamos a tener en cada una de esas zonas, ¿vale? Con la IDE que ya habíamos montado previamente, que acabamos de comentar, para filtrar datos espaciales, pues ya cada uno iba subiendo esos indicadores. En este caso casi todos los subimos nosotros, pero bueno, ya al final algunos se iban animando, ¿no? Entonces, de hecho, es el modelo SWAN que les comentaba antes, ¿no? Y ya finalmente, ya cuando veíamos un poco cómo funcionaba todo eso, pues montamos toda la infraestructura. Vale, no voy a explicar esto porque es un elemento un poquito más técnico, pero sobre todo para difundir esta información, montar las IDEs, ¿no? Eso, insisto, es uno de los elementos claves, ¿no? O sea, saber, aparte de la parte del backend, o sea, la parte del servidor, la parte del desktop, analizar, gestionar esa información, la parte del frontend, mostrar y divulgar lo que es esa información. Son un poco los elementos clave cuando trabajamos en este proyecto. Una versión muy resumidita, había muchas más cosas, pero ya les comento, estaríamos mucho tiempo hablando de ello, ¿no? Conclusiones que tenemos de esto. Importancia de las bases de datos geográficas, como trabajamos con información geográfica, ¿vale? Entonces siempre lo de los ficheros está bien, pero siempre lo interesante es tener una buena base de datos geográficas, modelarla. Y algo que nos he comentado que también es crítico, esto de los metadatos. ¿Eso de los metadatos qué es? ¿Qué es un metadato? Su propia palabra lo indica. Metadato. Datos sobre los datos. Datos de los datos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué datos sobre los datos puedo tener en información geográfica? También se me está ocurriendo, en la información geográfica hay un elemento clave que no he comentado, pero ¿qué es lo más importante? Dentro de cuando yo tengo una información geográfica, yo tengo unas coordenadas, tengo 2 números que corresponden a X a Y, o latitud, longitud. ¿Qué es lo más importante? Saber eso, el sistema de coordenadas en el cual me encuentro. Eso es otro de los puntos claves a la hora de gestionar un proyecto europeo con información geográfica, un proyecto europeo, cualquier proyecto, ¿no? Entonces, tener los datos de los datos. ¿Qué más metadatos pueden haber? Sistema de coordenadas. ¿Vale? Si son proyectadas, si son geográficas, ¿vale? Hay diferencia entre todo eso, si quiero hacer mediciones, simplemente quiero abarcar el globo terráqueo, ubicar el elemento dentro del globo. ¿Qué más cosas son importantes dentro de los metadatos? Dentro de los metadatos, datos geográficos, imagínense, pues yo tengo un indicador clorofila A. ¿Qué me interesa a mí conocer de esa clorofila A? Datos de todos esos datos que tengo, de una serie numérica de cantidad de clorofila A, un píxel. Unidades, podría ser, ¿qué más? Autor, ¿vale? ¿Cómo se tomaron esos datos? ¿Cuándo se tomaron esos datos? Todo lo que estamos hablando antes, ¿no? Todos esos son los metadatos. Y eso es crítico, ¿por qué? Porque a lo mejor esos datos se tomaron con un procedimiento que puede tener un margen de error X, pero si no tenemos esos metadatos y no sabemos cómo se han tomado esos datos, pues vamos a tener muchos problemas después a la hora de derivarlos, a analizar toda esa información que vamos a tener, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. De hecho, hay una ISO que se llama 191115, ¿vale? Que se trabaja en la información geográfica en proyectos internacionales, ¿no? ¿Vale? Pero aquí también proyectos de escala nacional se suelen utilizar bastante, ¿no? Difundir esta información mediante las IDEs o herramientas afines, que es otro de los puntos claves de lo que hemos estado hablando hoy. Y las capacidades técnicas de los expertos temáticos. Lo que hablamos del escritor. Yo soy un escritor, soy el mejor escritor del mundo, pero por eso me implica que no debería conocer Word. O sea, más conozco las herramientas para poder ejercer mi profesión, pues mejor que mejor, ¿no? ¿Vale? Y desde el punto de vista, lo que estamos hablando ahora brevemente, el uso del software libre como soluciones escalables, escalabilidad que sea expandible, ya no solo en volumen, sino en tiempo, que ha pasado mucho con esto del software propietario, que a lo mejor tienes un volumen enorme de dinero, proyecto, 8 millones de euros, vamos a comprar licencias, pero vamos, de todo. Pero ¿qué pasa con eso? Después de 5 años de proyecto, de 10 años de proyecto,
tienes un montón de resultados generados, pero no puedes utilizar esa información porque se te han caducado las licencias y en el impacto. Entonces, escalable en volumen y en el tiempo, ¿no? Cuando trabajamos con software libre. ¿Vale? Y además es accesible para todos los participantes y usuarios de un proyecto, desde estudiantes, becarios, gente a lo mejor que está en zonas deprimidas, ¿vale? A lo mejor trabajamos, por decir algo, Marruecos, que quizás tenga, o Senegal, que tenga menos recursos, o Senegal, pues con software libre no tendríamos ese problema. ¿Vale? Y poco más, ahí tienen mi contacto, no sé si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado. ¿Una preguntilla? Pues nada, muchas gracias a todos por venir y ahí tienen mi contacto, ¿vale?